Muy buenos días. Dios les bendiga. No. Qué pena, pero yo estoy en Lima, Perú, donde está la gente aguerrida de Latinoamérica. Dios les bendiga. Eso. Que se sienta que el avivamiento del Espíritu Santo está en esta hermosa nación. De verdad que estoy inmensamente complacida de estar aquí, agradecida con nuestro Padre Celestial por el honor que me permite estar en medio de todos ustedes. Un saludo muy especial para todos los pastores y las pastoras, esos siervos preciosos que sirven al Señor. Dios les bendiga. Igualmente a todos los líderes de la comunidad cristiana, a todos los docentes, al personal de gobierno que se encuentre acompañándonos en el día de hoy, a mis compañeros de panel y por supuesto un saludo muy especial a un hermano en Cristo que con luz está brillando en medio de la oscuridad. Me refiero al congresista Julio Rosas. Igualmente quiero que reciban un cordial saludo de mi esposo. Por ahí he solicitado una foto. Me siento muy orgullosa de mostrar ese regalo que Dios me dio. El hombre más lindo me correspondió a mí, hermanas, lo siento. Bueno, no sé si por ahí ahora salga. Ya está en las pantallas. Por si les queda la duda, me casé con el jinete, no con el caballo, ¿no? Hoy en día pasan tantas cosas que uno tiene que aclarar. El mundo está demasiado mal. Bueno, me siento feliz de estar entre hermanos. Tengo que contarles que he tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano. De hecho, me encanta que esté aquí el Movimiento Misionero Mundial porque crecí en esta misión, crecí en esta obra. Por gracia y dirección del Señor estoy hace algunos años en la misión cuadrangular, pero yo me considero una movimentera cuadrangular, así que ahí les toca que me compartan. Pero a la final somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, amén. Bueno, quiero iniciar hablando de que la política, sin lugar a dudas, es un llamado y tiene que ser visto como un llamado. Si ustedes miran las Sagradas Escrituras, que es nuestro referente, nosotros vemos que el pueblo de Israel escogía a sus líderes, escogía a quienes estaban a cargo de representarlos y no escogían a cualquiera. Eran muy cuidadosos en seleccionar, había unos requisitos para poder cumplir ese llamado. Así como cuando el Señor llama a alguien al ministerio, al pastorado. Esto no fue que usted hoy se levantó y la noche anterior comió frijoles y yogur, y entonces se levantó diciendo, no, el Señor me llamó al pastorado porque tuve ayer una pesadilla, o me lo soñé, o me lo imaginé. Eso no es una cosa a la carrera, eso no es una cosa porque a usted le parece, o porque usted vio la oportunidad, o porque alguien le dijo. Así como el llamado al servicio del Señor es algo sagrado, de sumo respeto, y que tiene que haber una verdadera confirmación para usted acceder a este reto, la política no se escapa a esos mismos estándares. Y ahí es que nosotros como cristianos, en primera medida, tenemos que respetar y entender que el Señor no tiene limitantes. A mí me fascina Perú y celebro lo que ustedes han logrado. Soñamos con mi querido amigo Marco Fidel que en Colombia ese movimiento que ustedes han tenido nos llegue, porque aún en mi amado país, imaginarnos la esfera de la política es satanizado. Si algún joven se atreve a decir, yo quiero ser político, le dicen, vuelva y bautícese, conviértase, se le metió el diablo, Cristo reprenda. Y entonces convertimos algunas esferas de la sociedad, nosotros mismos las convertimos intocables. Entonces la política no podemos ir porque es del diablo. A los medios de comunicación no vayamos porque es del diablo. A los deportes no vayamos porque es del diablo. Y solamente volvimos la iglesia para Cristo. Y alabado sea Dios por cada venida a la iglesia, por cada alabanza, por cada reunión. Pero y cuando salimos a las calles, al mundo real, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿A quién le hemos dejado la gobernanza de nuestra realidad social? Entonces la política
no se puede convertir en un terreno al que los hijos de Dios no puedan ir. Perdónenme, pero ¿de cuándo acá el poder de Cristo tiene limitantes? ¿De cuándo acá la luz del Señor tiene barreras? Al Cristo que yo conozco no tiene fronteras, y donde llega lo oscuro se convierte en luz. Y nos ha enviado a nosotros a ser sal de la tierra. Así que la política tiene que estar hoy permeada por hijos y hijas de Dios. Así que los medios de comunicación también tienen que estar permeados y con urgencia de hombres y mujeres que utilizan esos medios para hablar la verdad, y la verdad más importante, la de Cristo. Que no haya entre nosotros como el cuerpo de Cristo en Latinoamérica espacios a los que pensemos que los cristianos no podemos ir. Porque esa es la mentira más grande que hemos aceptado y que hoy nos está trayendo lamentables consecuencias. Adicional a ello, es importante también acompañar en el proceso a quienes Dios les da ese reto de ir a la política. En Colombia tenemos casos desafortunados y lamentables de personas que hemos elegido los cristianos para que nos representen, y cuando llegan al poder, no solamente se olvidan del pueblo que los eligió, sino del Dios de ese pueblo. Y también hemos tenido situaciones vergonzosas de gente que se dice ser cristiana y gobierna sin Cristo. Pero esas circunstancias dolorosas que no solamente ocurren en la política, también suelen ocurrir en el ministerio. Que esos antecedentes, que esos pequeños errores no se conviertan en una razón para negarnos la oportunidad de ir, sino al contrario, que sea una motivación para restaurar los montes que han sido caídos y volver con la autoridad de Cristo a levantarlos y a levantar banderas profundas en esos sectores. Ojalá en nuestro país todos los congresistas fueran como el congresista Julio. Acabamos de pasar unos momentos muy álgidos en Colombia, y cuando estábamos esperando que esas voces que en campaña cargaban la Biblia, esos no se echaban desodorante, cargaban la Biblia aquí debajo, eran los más cristianos de todos, estábamos esperando que se alzaran, que hablaran, y para tristeza nuestra, sí hablaron, pero para aliarse y volverse cómplices de un gobierno perverso, que sin miedo puedo decir hoy en el Perú es el gobierno de Juan Manuel Santos. Un hombre que no ha entendido que tocar al pueblo de Dios es tocar al Cristo viviente. En mi vida personal, inicio en la política desde muy niña, y cuento esto a modo de testimonio para dejar claridad que sí es un llamado de Dios. Desde muy pequeña, a los 8 años de edad, fui niña concejal de mi ciudad. Después me eligieron niña diputada. A los 13 años fui niña senadora. Y desde muy chica empiezo a sentir ese amor por la política, esa pasión por la justicia, por hablar, por defender los derechos, por servir a los demás. La política no es nada distinto al servicio. Somos nosotros los que lo hemos visto como algo diferente. Somos nosotros los que hemos empoderado de manera errónea a nuestros políticos. Tenía un celador de toda la vida. Mi celador era mi amigo, nos prestábamos para el bus. Yo le decía, Pedrito, hoy no tengo para el bus, me prestaba 1.000. Yo al otro día le prestaba, éramos amigos. A veces iba a almorzar a la casa, sonaba el citófono y decía, Angelita, no le quedó un poquito de arroz, es que hoy no tengo para el almuerzo. Y nosotros le dábamos, era una amistad con el celador. Oye, y fue quedar concejal, pastores. Y al otro día, Pedrito, doctora, muy buenos días. Volví por la tarde, doctora querida, muy buenas tardes. Y ya como al 5.º día de la doctoritis, le digo yo, oiga Pedro, ya deje la cosa, nosotros toda la vida amigos y usted con eso, me siento extraña. Y me contestó las palabras más dolorosas que yo había podido escuchar. Me dice, no, doctora Ángela, yo le debo decir a usted doctora y darle el respeto, porque usted ahora es alguien importante. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Ahora? ¿Por un cartón? ¿Por un título soy importante? Importante no es por la persona, por lo que es, por lo que refleja. Y ese empoderamiento equivocado que
que cometemos muchas veces los ciudadanos con los políticos. No se imaginan el daño tan grande que hace. No traten a sus políticos como dioses porque no lo son. Trátelos con respeto, pero con igualdad. Porque ese empoderamiento genera un ego tan perverso que ya no caminan sino levitan. Y eso sí que es preocupante. Respeten a sus políticos, pero no los endiosen. Que el único Dios que merezca su alabanza sea nuestro Cristo bendito. Llego a ser diputada realmente como un milagro. Los medios de comunicación lo registraron así: el milagro de las elecciones, Ángela Hernández. Otros un poco más obtusos colocaron el palo electoral, lo que nadie se esperaba, Ángela Hernández. Hacer política en Colombia, como en casi toda Latinoamérica, no es sencillo. Hay mucha corrupción, no lo vamos a negar, hay prebendas. Mientras yo estaba haciendo campaña en los semáforos, en los buses, a la salida de los colegios, en donde había gente, ahí estaba yo. Los otros candidatos tenían camionetas, aviones, mandaban publicidad por televisión, por radio, y nosotros solamente en las calles. Yo creo que si ustedes hubieran estado en Colombia, hasta de pronto ni votan por mí. Realmente daba lástima. La gente decía, pero esa niña pobrecita, ella se ve que quiere, pero no, eso a ella no le alcanza. Y realmente no teníamos con qué. Lo único que yo tenía claro es que el que a mí me llamó, a ese lo voy a seguir, sin importar lo que vea, sin importar lo que se ponga al frente. Y tenía claro que Dios me había llamado a la política, y aunque el hombre me dijera, eres muy joven, no tienes la edad suficiente, eres pobre, no tienes recursos, no eres hija de alguien con un linaje establecido, no tienes un padrinazgo político, no vas a ser capaz. Mi respuesta era, no los estoy oyendo a ustedes porque ustedes no me llamaron. Estoy oyendo al que me llamó, y el que me llamó me dice, contigo nada es imposible. Camina que yo voy delante de ti, esfuérzate y sé valiente. A ese es a quien he decidido seguir. Así que logramos llegar a la asamblea del departamento con un milagro abismal. Nadie lo creía. El día que dieron el resultado electoral, la sede parecía un funeral, todo el mundo lloraba. Y de repente me acerco a un ser muy querido y le digo, César, ¿usted por qué llora tanto? Que era un amigo que nos había ayudado en toda la campaña, que me daba ánimo cuando yo decía, César, nosotros vamos a perder, es que no tenemos cómo ganar. Me decía, tranquila Ángela, usted no se ha dado cuenta, la gente está ahí, la quiere, la apoya, ánimo. Y ese día veo a César allá arrumado, llorando, pero como un niño pequeño. Y le digo, negro, ¿por qué llora? Ganamos. Y me dice, ay mamita, es que yo francamente nunca pensé que pudiéramos ganar. Ese día entendí que solamente el Señor tenía seguridad en que lo lograríamos. Y llegamos a la asamblea del departamento, y lo primero que creamos, y que es muy importante, es esa cercanía con el pueblo. El político tiene que escuchar a sus ciudadanos, no es si quiere, tiene que hacerlo. Tiene que haber una línea de conducta. No es posible que lleguemos al cargo y entonces nos embotemos en 1000 cosas y ese ciudadano que le fuimos a pedir el voto, ahora le demos la espalda o pretexto de que estamos muy ocupados, que tenemos muchos eventos, muchas responsabilidades. Debe haber un espacio para escuchar al ciudadano de a pie, para honrarlo, para atenderlo, para darle la prioridad que se merece. Por eso creamos en nuestra oficina el Martes Ciudadano, y en este Martes Ciudadano recibimos a todas las personas que nos van a visitar y les damos tiempo. Y en uno de esos martes, queridos hermanos, llega un grupo de docentes, de profesores. Y recuerdo las lágrimas de la profesora Laura, que me dice, Ángela, no hay derecho que a nuestros niños les pretendan enseñar este tipo de ideologías. Les confieso que no tenía la menor idea de que existía la ideología de género. Es más, muy pocas personas advertimos que detrás de ese nombre tan elegante, ideología de género, nadie se imagina la perversidad que se esconde detrás. Nadie imagina el peligro tan inminente al que nos estamos enfrentando. Porque no suena mal.
Pero ella me advierte, me insiste, el Ministerio de Educación de Colombia, en cabeza de una ministra abiertamente lesbiana, estaba promoviendo que en las cartillas educativas de Colombia y en los manuales de convivencia se impusiera la ideología de género. Empiezo a estudiar y me encuentro con un monstruo completo. Y también Dios nos puso en el camino a hombres como Marco Fidel y otros dirigentes de Colombia que tenían más claridad en el tema y nos supieron orientar. La ideología de género no es nada contrario a decir, o más bien a rechazar el sexo natural con el que Dios nos envió a todos al mundo y negarlo para cambiarlo por un género. Y el género es algo que cada quien puede ser lo que quiera ser. Entonces pretenden decir, no se nace hombre, se llega a serlo. No se nace mujer, se llega a serlo. Dicen cosas tan absurdas como, por ejemplo, que el doctor Marco Fidel o el doctor Cristian no son hombres porque hayan nacido hombres, sino su familia y su entorno social los obligó a ser hombres. Porque desde niño los vistieron azul, le dieron carritos para jugar, le dieron robots para jugar, los trataron como hombres, les enseñaron a jugar fútbol, a sudar, a correr, a hablar duro. Entonces la ideología de género plantea que Cristian y Marco Fidel, pobrecitos, los obligaron a ser hombres. Ellos no querían, ellos no sabían, como todo el mundo les dijo que eran hombres, pues ellos terminaron siendo hombres. Perdónenme, nosotros no determinamos qué ser, el Dios de la vida nos determinó que íbamos a ser. ¿Y saben por qué esta perversa ideología está atacando a los niños? Porque si vienen a gente adulta como nosotros, si vienen aquí al pastor a decirle, no, pastor, es que usted no nace hombre, llega a serlo. El pastor dice, Dios reprenda al diablo. Olvídate, lo tenemos claro, no nos van a poder confundir. Pero si cogen una criatura de 5 años, que es la edad establecida y que estaban buscando desde 5º grado, desde 5 años, perdón, que es donde empiezan preescolar, prekinder, enseñarle a un niño que él no nace con un sexo definido, que puede ser lo que quiera ser. Decirle a un niño de 5 años que puede ser hombre, que puede ser mujer, que puede ser transexual, que puede ser intersexual, que puede ser travesti, que puede ser queens y todas las clases de sexo que ellos ahora se han inventado. Pregunta, ¿puede eso afectar la conciencia, la inocencia, la moralidad de un niño? Además que lo hacen de una forma perfecta. Lo hacen con dibujitos, con colores, con canciones, con películas. Están supremamente armados para invadir la mente y el corazón de los niños. Y si nosotros desde ya no advertimos este peligro, las respuestas que vamos a tener que empezar a darle a nuestros hijos va a ser para preguntas como, papá, ¿yo qué soy? ¿Un niño o una niña? Lo primero que hicimos fue realizar un debate de control político en la asamblea. Era lo único que yo realmente podía hacer. La asamblea en Colombia, ser diputado en Colombia, es un cargo importante a nivel departamental, pero no nacional. Los diputados casi nunca son escuchados por el país, eso solamente le compete a los congresistas. Y los concejales de la ciudad de Bogotá, por ser capital, también tienen mayor remembranza, pero las provincias, por así decirlo, los departamentos lejanos, como en el que yo estaba, no tienen mayor audiencia, no van los medios de comunicación, son sesiones muy solas, muy solamente el equipo. Pero ese día que hicimos el debate sobre la ideología de género, el lugar estaba lleno, no le cabía una persona más. Y los medios de comunicación hicieron presencia masiva. Porque nosotros en el video de invitación a la sesión dijimos, padres de familia, alerta, que los niños y niñas de Colombia están ante el peligro de ser colonizados por tendencias homosexuales. Entonces esa palabra colonización homosexual, a los medios de comunicación, que son sus más grandes promotores de maldad, de pecado, de miseria,
Llegaron no para promover la noticia, no para decirle a los papás, cuidado con la ideología de género. Llegaron para acribillarnos. Llegaron para ponernos los micrófonos y ridiculizarnos. Pero como servimos a un Cristo vivo, le salió el tiro por la culata. Y ese debate de la asamblea terminó a las 10:30 de la mañana. Hermanos, a las 12 del mediodía de esa misma jornada, estaba en todos los medios de comunicación del país. Todos los noticieros nos sacaron. Y la noticia era algo así. En el departamento de Santander se levanta una diputada homofóbica. Atacan a la comunidad LGTBI desde la asamblea. Fanática religiosa atenta contra los principios humanos de la comunidad LGTBI. Pero en esa misma campaña oscura de tergiversar, porque es el método que utilizan, ¿no? Entonces me victimizo y todo aquel que se burle, que diga algo contra mí, entonces ya se vuelve mi enemigo, me odia, me maltrata, ¿sí? Y no es decir discriminación, es decir la verdad. Entonces, porque un pastor en un altar diga el homosexualismo es concebido como pecado ante Dios, que es la verdad, no nos lo inventamos nosotros, así duele aceptarlo, es la verdad, para ellos ya se vuelve un blanco. Y denuncian y demandan, el pastor me discrimina, el pastor atenta contra mí. Porque no quieren llamarle a las cosas por su nombre. Porque a lo bueno le quieren llamar malo y a lo malo le quieren llamar bueno. Para hacer esta historia un poco corta, empieza a pasar cosas sorprendentes. El alcalde de la ciudad saca un comunicado donde dice que desaprueba la conducta homofóbica de la diputada Hernández y por consiguiente va a elevar la bandera de la comunidad homosexual en la alcaldía municipal. Durante 10 días nuestra linda ciudad de Bucaramanga simbólicamente fue rendida y entregada ante las conductas homosexuales por un alcalde que le dio miedo salir a defender la familia, pero qué curioso, no fue cobarde para salir a defender la inmoralidad. Y en ese mismo momento en que el alcalde pone la bandera, en que los medios de comunicación nos están atacando por homofobia supuestamente, el partido de la U, partido al que pertenezco, partido de gobierno, porque es muy fácil cuando el partido de gobierno tiene un contradictor de otro partido decir, es que el Partido Liberal, por ejemplo, nos ataca porque no es de los nuestros, es contradictorio. Pero cuando el Señor levanta a alguien del mismo partido, no tienen excusa, porque es de la misma casa. Y estando yo en el partido de la U, hago todas esas denuncias, entonces el partido arremete contra mí, abriéndome un control disciplinario por falta de ética. Así como lo oyen, defender la familia, defender la moral, defender la naturaleza de que venimos de un hombre y una mujer, se convirtió en una falta de ética. Y estando en ese momento tan coyuntural y sentirnos sin fuerzas, impotentes, sin saber qué hacer, legalmente agotamos todos los recursos. Demandas, cartas, contravenciones, no había forma de que el gobierno contestara. Entonces me reúno con algunos hermanos políticos también en diferentes cargos de Santander y les digo, tenemos que hacer algo, hagamos una marcha, salgamos a las calles, no hay otro mecanismo. Y grabamos un video entre todos, invitando a la gente, y grabé un video invitando a la gente de Santander, porque es de donde nosotros somos. No teníamos la fuerza, ni el poder, ni nada para convocar a más regiones, solamente podíamos convocar la nuestra. Y así lo hicimos, sacamos el video, empezamos a hablar, reunimos a los pastores, reunimos a los rectores, reunimos a los colegios, y nace la fecha del 10 de agosto.
La marcha era solamente Bucaramanga-Santander. Pero tan pronto lanzamos el video, para sorpresa nuestra, al cabo de 5 o 6 horas, empiezan otros departamentos a reportarse y empiezan a aparecer en las cuentas de Facebook afiches que decían: Pereira presente, Cartagena también marcha, Barranquilla está aquí, Córdoba le dice sí a la familia, Bogotá alza su voz. Esos días las redes sociales eran una locura. Miren, yo pasé de ser una anónima, tenía 7,000 en Facebook, 7,000. Y en cuestión de 3 días, nuestras redes sociales reportaban más de 100,000 personas siguiéndonos. Al punto que me llama el gobernador de Santander y me dice: Angelita, mamita linda, cuénteme cómo ha hecho, quién está detrás de usted, quién la está asesorando. Yo no he podido subir tanto en las redes sociales, presénteme al que le está ayudando. Y le dije: gobernador, se lo he querido presentar desde el primer día que lo saludé, Cristo Jesús. Miren, este hombre se ha enojado conmigo, me ha dicho mentirosa, es imposible. Él quería que yo le dijera: no, tengo a tal estratega, a tal hombre, a tal. Y todo fue así, empezó a moverse. Marco Fidel nos contaba desde Bogotá, Bogotá listo, la gente nos llamaba, era una locura, mi celular no daba abasto. Y faltando 10 horas antes de la marcha, ocurren 2 cosas importantes. La primera, me caso por lo civil. Fue una locura. La verdad que mi esposo tuvo la oportunidad de salvarse en ese momento, no lo hizo. Y comprobé que realmente me amaba, porque de otro dicen: no, está loca que sigue metiendo en problemas, yo me voy. Pero no, se quedó ahí al frente del cañón y ya esa fecha estaba programada para nuestro matrimonio, porque nosotros nunca nos imaginamos que algo como esto iba a pasar. Yo jamás me imaginé que los profesores iban a llegar a la oficina, que me iban a contar eso, que iba a haber un debate. Eso no estaba programado en nuestra agenda por ningún lado. Pero nos casamos por lo civil y terminando la ceremonia empieza a sonar por todos los medios de comunicación que un senador bastante conocido en Colombia, muy controversial, dice, cuando le preguntan: senador, ¿cómo ve las marchas de mañana? Y él responde: ¿marchas? ¿Cuáles marchas? A eso van a salir 10 gatos y la loca homofóbica de Santander. Entonces me empiezan a llamar la gente, algunos pastores con miedo, mi familia, periodistas: Ángela, dicen que a eso no va a ir nadie. ¿Usted qué dice? ¿Usted cuántas personas aspira que vayan a ir? ¿Cuántas personas aspiro que vayan a ir? Mi respuesta fue: el senador tiene toda la razón. De lo único que yo estoy clara, segura y convencida es que mis pies van a estar mañana a las 4 de la tarde en el parque. Y así sea sola, pero yo voy a salir a marchar. No puedo responder por nadie más. No sé quién más vaya a ir. Pero lo único que tengo claro es que yo voy a estar ahí. Pero también tengo claro que ahí van a estar a los que les duele la familia y a los que defienden los principios de Dios. Ya veremos cuántos son esos. Se llega a la marcha. Yo alcancé a caminar unas 7 cuadras sin entender qué estaba pasando. Aquí me ven un poco alta, pero tengo unos tacones de 10,5, es un engaño. Realmente soy chiquita. Así que yo llegué al lugar con tenis, con una gorra. No podía ver sino lo que estaba a mi alrededor. Yo veía gente, pero no podía saber cuánto, no podía dimensionar. Cuando hemos pasado unas 7 cuadras, mi hermano me dice: Ángela, hay que grabar un video urgente, las redes sociales están locas. Entonces me subo a un edificio y cuando me asomo al balcón para grabar, era impresionante. Ríos humanos, miles de personas caminando por las calles, pancartas, globos, personas con camisetas, monjas, sacerdotes católicos caminando con los cristianos.
Fue impresionante. En Colombia las cifras registran que no se había presentado un movimiento masivo tan grande en nuestra historia, y menos por la familia. Se habría marchado por cualquier otra cosa, impuestos, corrupción, la salud. Pero nunca en la historia de Colombia habían salido millones de personas a marchar. Bucaramanga solamente fue la cuota inicial. Cuando empezamos a ver las redes sociales, marchas multitudinarias en todas las ciudades: Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Antioquia, el Amazonas, con sus tribus indígenas, con taparrabos, salieron a las calles a decir: aquí también defendemos la familia que Dios creó, no la que el hombre nos quiere imponer. A los pocos días me entrevistan los medios de comunicación y me dicen: ¿cómo hizo? ¿Quién la patrocinó? ¿Cómo es posible? Fueron miles de personas. Y yo les respondo: qué incrédulos son ustedes, qué ignorantes. Pensar que una persona, que una insignificante joven de 25 años puede mover un país. Deles vergüenza. El que movió a Colombia no fue una mujer. El que movió a Colombia fue Cristo. Su Espíritu Santo movilizó a todo un país. El que nos levantó, el que nos dio la fuerza, el que nos dio la convicción de salir a las calles a defender lo que amamos, a defender lo que creemos, no fue nadie distinto a Jesucristo. Y entonces esas iglesias cristianas, ese pueblo creyente que durante años ha sido pisoteado y menospreciado, se convirtió en la voz y en el referente de Colombia. Hoy ustedes van a nuestro país y hablan de los cristianos y los políticos tiemblan porque saben que existimos, porque saben que estamos presentes, porque salimos de las iglesias a tomarnos las calles, porque salimos a decirle al gobierno que también pagamos impuestos, que también somos ciudadanos y que no les vamos a dejar pervertir nuestra moral y nuestros principios a su antojo, a su capricho. Que no van a poder seguir gobernando como ellos quieran, que les guste o no, van a tener que gobernar con los parámetros y principios que Dios estableció. Todo esto, sin lugar a dudas, ha generado un enfrentamiento. Todo esto, sin lugar a dudas, ha generado también un contraataque por parte del gobierno. En Colombia votamos el plebiscito. ¿Cuántos de ustedes siguieron muy de cerca esta decisión que teníamos que tomar los colombianos? Nunca en la historia de Colombia había precedentes de un gobierno tan inclinado al socialismo, tan entregado al socialismo. Hacer una paz, no con sinceridad, no con perdón, no con reconocimiento de faltas, sino una paz que lo que escondía era entregarle nuestra nación a la guerrilla de las FARC. Una guerrilla perversa, que ha asesinado, que ha matado a miles de pastores, a cientos de mujeres, que ha violado y abusado de niños, que ha hecho masacres. Que cuando les preguntaron: ¿ustedes están dispuestos para pedirle perdón al pueblo colombiano? Su respuesta fue: ¿pedir perdón de qué? ¿Pedir perdón por qué? Lo que hemos hecho es una causa justa. A ese tipo de guerrilla quería entregarle nuestro presidente el país. Y adicional a ello, esta misma perversa ideología de género con la que salimos a luchar y a decir no la queremos, el gobierno la incluyó dentro del proceso de paz. ¿Qué tiene que ver en un proceso de paz un tema de ideología de género? Aprovecharon la presencia de la ONU para incluir de manera transversal en todos los acuerdos la ideología de género, posicionando y entregándole un poder absoluto a las comunidades LGTBI. Había un parágrafo del acuerdo que decía que si alguna organización, comunidad o entidad realizaba actos discriminatorios contra las mujeres, los niños y adivinen, la población LGTBI,
Un comité de justicia los investigaría y condenaría. De esta manera pretendían ponernos un bozal y no permitirnos hablar, sesgarnos. ¿Qué pastor podría ahora predicar la verdad del evangelio sabiendo que un comité de justicia lo va a condenar por discriminación, por maltrato, por generación de odio? Y una vez más, en nuestro amado país, como Dios le dio fuerza a David para derrotar al Goliat, hemos podido nosotros derrotar un Goliat gigante. No había forma de que el plebiscito no pasara en Colombia. No había forma. Todo el estamento jurídico y político de la nación estaba con el sí. Nos contaba el senador Julio que había venido aquí a Perú un expresidente de Colombia y en una cena, hablando de este tema, había dicho: miren, la verdad, no nos desgastemos hablando del plebiscito. En Colombia sí o sí pasa. Tenían todo listo. El presidente de la República estaba tan seguro que ganarían con el sí, que en medios de comunicación dijo: si llega a perder el sí, yo renuncio. A ese nivel estaban las apuestas. Los únicos que estábamos con el no, realmente y firme, era el pueblo creyente. Pastores, iglesias, asociaciones empezaron a hablar, a advertir, a decir: pilas, viene la ideología de género, nos van a utilizar la paz para destruir las familias. Y el 2 de octubre, contra todo pronóstico político, económico, electoral, el pueblo de Colombia se levantó y dijo: no, no a un acuerdo de mentiras, no a un acuerdo que pisotee la familia. Y hoy quizás el gobierno logre pasar puntos de este acuerdo. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos de Perú? No fue con el consentimiento soberano del pueblo colombiano. Si lo hacen a las espaldas. Si lo hacen como los ladrones en la oscuridad. Pero no se prestó el pueblo de Colombia para ser parte y para ser cómplice de la perversidad. Esa es nuestra satisfacción. Vendrán cosas difíciles, se aprobarán cosas perversas, porque estamos en los tiempos finales. Pero que no sea con nuestra aprobación, que no sea con nuestro silencio, que no sea con nuestra mezquindad, por no tener la capacidad de levantarnos y actuar. Ya debo terminar y quiero cerrar diciendo que el gran resultado o el gran aprendizaje que nos ha quedado a los colombianos de todos estos milagros que hoy he venido a testificarles es una reflexión interna también, de decir: sí, hay que luchar por la familia, sí, hay que salir a las calles, sí, hay que movilizarnos, pero la gran lucha que tenemos que dar por nuestra familia es todos los días a puerta cerrada, con el ejemplo, con el testimonio, con el amor, con la confianza. Que sus hijos vean en usted el reflejo de Dios. Que sus hijos quieran caminar con Cristo porque han encontrado en su casa un calor de hogar, porque han encontrado en sus familiares, en sus padres, el ejemplo de vida de seguir a Jesucristo. Que la gran lucha que tenemos que dar es interna, a puerta cerrada, luchando por generar autoridad en nuestros hijos, por generar principios y valores. Que sin importar qué contaminado esté el mundo, lo que usted haya hecho en su casa sea tan profundo y con tanta sabiduría del Espíritu Santo, que una vez su hijo esté en la calle, esa oscuridad no lo pueda permear y que él, por el contrario, sea un agente de cambio para la sociedad. De nada nos sirve marchar en las calles si en nuestra casa no estamos dando la pelea, si en nuestra casa el centro no es Cristo. Apagar un poquito el televisor para encender un rato de oración, para leer la palabra, para hacer altares familiares, para guiar a los niños desde tempranas edades, enseñándoles que hay un Cristo que los ama, que los salva y que tiene un plan para su vida. Yo no me quiero ir de este lugar
sin mostrarles un video muy corto, muy corto. Yo sé que me estoy extralimitando en el tiempo, pido excusas por eso. Ustedes aplaudan para que no me regañen los del comité, para que digan, ¡ay, los hermanos estaban contentos! Este video que les quiero mostrar es un testimonio de que si ustedes cumplen la palabra de Dios, Él cumple su promesa. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Luchen por marcar en el alma de sus hijos que hay un Cristo vivo, y cuando ellos lleguen a adultos, serán semejanza y darán respuesta de esa enseñanza. Quiero que por favor transmitan el video. ¿Quién vive? Me gustaría que los niños pasáramos de sus puestos y oráramos por hermano Jaime Beltrán. Me gustaría que colocáramos nosotros los niños la mano para orar por él. Dios mío que estás en el cielo, guárdalo de todo mal y peligro. Cuida a este pastor, cuídalo, Señor. Me gustaría que los hermanos nos acompañaran también en la oración. Guárdanos, Señor, guárdalo. Y nunca nos vamos a condenar porque estamos con Cristo el Salvador. Desde el día que Jesucristo nació en el corazón de Él, Él nos ha traído la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que cuidar a nuestro pastor, porque con Él hemos aprendido muchas cosas. Ayúdalo, Señor, a nuestro pastor, guárdalo, bendícelo. Vamos a orar por él, vamos a orar por el hermano Jaime. Bueno, amén y amén. Esa niña pequeña que tenían que arrebatarle el micrófono, como hoy también, está aquí presente delante de todos ustedes. Si ustedes infunden a sus hijos en el temor a Dios, pasará el tiempo, pero no se borrará de su espíritu la palabra de Dios. Por eso ha venido, hermanos de Perú, a decirles que luchen, que sin miedo se levanten, que enfrenten estos tiempos de dificultad con fe, con interés, con pasión, que el mundo entero sepa que ustedes alzan su voz para defender los principios y los valores. Que cuando el Señor venga nos encuentre no sometidos, no dormidos, no perezosos, no cómplices, sino nos encuentre dando la buena batalla, luchando hasta el final, diciendo, Señor, mientras estemos en la tierra, diremos tu palabra, diremos lo que nos has encomendado, cuéstenos lo que nos cueste. Que la vida ni siquiera sea un precio suficientemente alto que no estemos dispuestos a pagar con tal de defender nuestra fe. Por eso, Perú, no se metan con nuestros hijos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, diputada Hernández. Bien, vamos a pasar inmediatamente a la participación de nuestro panel con las preguntas o comentarios. En primer lugar, nuestra hermana Lupe de Chávez, por favor. Gracias. Gracias, Ángela, por haber venido a nuestro país a inyectar el valor, la fuerza para poder salir adelante con la ideología que nosotros no creemos, en contra de esta ideología, que es justamente de la minoría, porque la mayoría del pueblo no está a favor. Y vemos cómo Dios ha levantado un Esther en medio del pueblo. Sé que se hizo ayuno, se hizo oración antes de convocar a esta fecha cuando desfilaron, cuando salió todo el pueblo adelante. Y yo quisiera, aunque las dos preguntas que tenía ya han sido contestadas, pero yo quisiera que nos digas algo más, cómo enfrentar el fatalismo
cuando los cristianos dicen, estamos en los últimos tiempos y así tiene que ir en declive este mundo y por lo tanto el Señor va a venir, y quedan pasivos ante la lucha que deberíamos hacer como cristianos. ¿Qué decir ante el fatalismo que muchas veces encontramos en las personas? Esto es algo que se ha presentado desde siempre. Nosotros recibimos una generación sin muchas oportunidades, porque quienes tenían que hacer una plataforma para las nuevas generaciones de hoy no nos entregaron conquista, no nos entregaron avance, no nos entregaron espacios ganados, porque ellos decían, ¿para qué estudiamos si Cristo viene pronto? ¿Para qué nos preparamos si Cristo viene pronto? Y eso lo están diciendo hace 100 años atrás. Y quizás hoy, más que nunca, sí la venida de Cristo esté cerca. Y eso nos tiene que motivar más a hacer una atalaya. Porque el Señor dice que para los tiempos finales, la iglesia de Cristo debe ser ese faro, ese atalaya que advierte, que habla, que avisa. También nos cuenta esa hermosa porción donde las vírgenes están preparando el aceite, donde están preparándose para recibir al Señor, pero en un momento se descuidan y ya saben que llega el Señor y no estaban preparadas. Entonces la iglesia hoy más que nunca no puede usar la venida de Cristo como una excusa para ser cobarde, para ser mediocre, para ser dormida, sino tiene que saber que por esa venida de Cristo es que nos tenemos que levantar con urgencia a mostrar el camino, a hablar la verdad, a decir que las cosas se deben realizar y cumplir, no como al hombre le parezca, sino como Cristo lo ha establecido. Muy bien, muchas gracias, Pastora Lupe de Chávez. Ahora la pregunta y participación del pastor Luis Mesa. Hermana, Dios le bendiga, hermana Ángela. Cuando tuvimos una reunión para poder organizar este evento, previo a todas las acciones que vamos a tomar para poder enfrentar toda esta avalancha que viene, vimos por conveniente que era muy importante que todo el liderazgo nacional de las iglesias evangélicas nos conectáramos y pudiéramos conocer el tema de ideología de género. Yo sé que para muchos líderes el día de hoy esto es un tema que puede sonar hasta bonito, pero que en sus entrañas esconde toda una mentira, toda una serie de ideología que implica temas jurídicos, médicos, biológicos. Lo que yo le quería decir es, para todos nosotros también, que nos puede decir, ¿cómo es que usted se empapó de este tema? Porque yo vengo conociendo este tema y es muy complejo. Y yo creo que es importante que el liderazgo cristiano lo conozca. En los que dan clases a los niños, los profesores en los colegios, los pastores, nosotros, porque estuve en un foro de la Municipalidad de Lima, y bueno, quiero ser corto en esto, pero me acuerdo que me impactó mucho porque querían dar una ordenanza a favor de la comunidad LGTB y ellos también incursionar en temas de los colegios, de la educación. Cuando un pastor se paró y condenó eso, dijo que era del diablo, sencillamente una de las regidoras que dirigía esto le dijo, bueno, pastor, ¿es todo lo que usted ha dicho? ¿Qué más quiere decir? Bueno, que esto está en contra de la Biblia. ¿Algo más? Algo más, estamos debatiendo tal ley. Y ahí me di cuenta que el tema era técnico, que aparte de manejar las armas, las herramientas bíblicas, tenemos que nosotros prepararnos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo ve la iglesia en eso? Es muy importante tener claro que el modo operandi de la ideología de género es el mismo en todo el mundo. Yo tuve la fortuna y la oportunidad de estar en México marchando por esta misma causa que ya ha marchado Chile, Panamá, que marchará Perú, que acabó de marchar Francia, porque es un tema global, no es de Colombia, no es de Perú, es de todo el mundo. Y el modus operandi, Pastor Luis, siempre es el mismo. Primero, crear victimización, generar vulnerabilidad. Se vuelven intocables. El día que tú dices algo de esa comunidad, te cae todo el mundo encima. Entonces lo primero es no dejar caer en ese tema de desigualdad y de
de decadencia social, de estigmatización a la comunidad LGTBI, porque es lo que siempre utilizan. Segundo, tener claro que ellos tienen dos nortes. El primero que quieren conquistar es la educación. A toda costa quieren llegar a los colegios y van por los niños. La ideología de género no persigue a los adultos, porque los adultos tienen claro lo que son. Persigue a los niños, persigue dañar las nuevas generaciones. Entonces los padres de familia tienen que estar muy atentos de sus colegios, ir a los rectores, hablar, mirar el pénsul del manual de convivencia, el pénsul académico. Otra cosa importante que han encontrado para meter la ideología de género es decir, a los niños hay que hablarles de sexualidad. Y en eso estamos de acuerdo, a los niños hay que hablarles de sexualidad, y más cuando niñas de 13 y 14 años están quedando en embarazo. Es una realidad lamentable y cierta. Entonces sí, a los niños hay que hablarles de sexualidad. Ya no se les puede decir que viene de la cigüeña, porque los niños ya no comen entero. Pero no permitir que, sobre pretexto de eso, les enseñen una sexualidad perdida y confusa, que es la de la ideología de género, decirles que no tienen un sexo, que pueden ser lo que quieran ser. Tienen que los padres de familia vigilar, estar pendientes de sus centros educativos. Y el otro punto que ellos atacan es el del gobierno. Y ahí ustedes tienen un gran hombre luchando, y tenemos que seguir llevando a muchos más que desde el gobierno, desde las leyes, enfrenten todas las políticas públicas que se van a crear. En Colombia ellos crearon una sentencia, una ley, y por medio de ello, basándose en esos conceptos jurídicos, han querido introducirla al país. Entonces necesitamos por eso inminentemente hombres y mujeres en la política que se den la pela, que luchen internamente con conocimiento y sabiduría de Dios para destratar esas leyes perversas que vienen. Bien, gracias, diputada. Ahora el pastor Alberto Santana, por favor. Gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Que la paz de Cristo Jesús sea con ustedes. Soy el doctor Alberto Santana y hoy estoy aquí para poder decirle que, como decía nuestra doctora, la diputada Ángela, bienvenido a Perú, diputada. Nos sentimos muy contentos de tenerlos a ustedes y a toda la comitiva también. Yo sé que han hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros y le agradecemos inmensamente a nombre de toda la iglesia, ¿no? Y es muy cierto lo que dicen, que es necesario tener valor. El valor y no tenerle miedo al adversario. Cuando la iglesia le tiene miedo al adversario, entonces caemos de rodillas delante de ellos. Tenemos nosotros que educar, instruir, capacitar. Ideología es un pensamiento, es una idea, un invento de lo que ellos han hecho. Pero esa ideología se vence también con la idea de Dios, con la palabra de Dios, con el mandamiento de Dios. Y podemos derribarlo, porque quien tiene la palabra de Dios tiene la autoridad de poder prevalecer sobre ellos. Y yo creo que la iglesia vamos a prevalecer sobre todo pensamiento engañoso que quiere perturbar a muchas personas. Una de las cosas importantes que debemos hacer es educar en nuestras iglesias. Como decía nuestro pastor Mesa, es importante conocer sobre este tema. Conozcamos, y a todos los pastores hago un llamado, que profundice sobre este tema, haga una investigación sobre esto y enseñemos en la congregación. Es la parte más importante. Y otra de las cosas es unir nuestro corazón, unir nuestro espíritu para poder luchar contra este flagelo que quiere levantarse en el Perú. Pero yo creo que este mal no se levanta en Perú, porque este mal se derriba por el poder del Espíritu Santo. Queremos invitarle también, decirle, hay muchas organizaciones que están haciendo, han hecho plantones, y bienvenido por todo lo que se moviliza, porque realmente a todos obran para bien y todos trabajan para un bien, y el objetivo es que no se dé esta ley, y damos gracias a Dios por ello. Nosotros, yo como representante de la Coordinadora Cívica Pro Valores,
Estoy aquí también para apoyar esta iniciativa y apoyar lo que haga nuestro congresista, Julio Rosas, que está encabezando esto, y estoy aquí para poder apoyar en todas las labores que se realicen. Yo sé que ya se va a tener algunas acciones, pero la coordinadora cívica invita a cada uno de ustedes a una marcha que ya se ha organizado para el día 16 de diciembre. Este 16 de diciembre, este viernes 16 de diciembre, el lugar de concentración será en el Ministerio de Educación. Ahí nos concentraremos a las 11 de la mañana. Viernes 16 de diciembre, ahí estaremos concentrados para poder decirle no a esta ideología de género, no a este mal, esto no va más, este curso que perturba la paz de nuestros niños. También hemos contratado un grupo de abogados y también de maestros, y hemos escrito al viceministro para poder tratar este asunto. Igualmente hemos escrito una carta al presidente de la República. De una o de otra manera hay que avanzar sobre esto. Queremos decirle esto, queridos hermanos: unamos nuestro corazón, unamos nuestro espíritu para esta gran lucha. La unión hace que el enemigo tiemble delante de la iglesia. Amén. Mi pregunta, querida diputada: ¿cómo se presentaron problemas de división en la iglesia cuando se hizo como una iglesia, o lo hizo usted como la invitación como congresista, o lo hizo como iglesia? ¿Cómo se presentó esto? Desafortunadamente, amado pastor, la falta de unidad en el cuerpo de Cristo es un gran déficit que nosotros tenemos. Y aunque pareciera que uno no debe aprenderle nada o que no tiene nada que estimar en conductas de la población LGTBI, ellos nos han dado un ejemplo de unidad. Tú tocas a alguien de la comunidad LGTBI y todos se levantan. Tocan a alguien del cuerpo de Cristo y decimos: castigo divino, algún pecado tendría, bien hecho, por algo fue. Nos ha hecho falta sentir ese amor de hermanos y de unidad. Cuando llega este fenómeno de la ideología de género a Colombia y se siente tan fuerte la persecución, se empiezan a evidenciar las cartillas, los videos, se empiezan a hablar los profesores. Porque cuando se descubre esto a la luz pública, no estaba empezando como aquí en el Perú, allá ya era un hecho, ya nos tenían aquí, ya lo iban a empezar a dictar en todos los colegios, ya estaba a días de que se firmara para que todos los colegios lo empezaran a dictar como obligación. Entonces, esa persecución hace que la iglesia se una. No el amor de Cristo, pero sí la persecución. Y a veces necesitamos como iglesia esos momentos difíciles, porque estamos tan cómodos, tan conformes, tan dilatados, que de no ser sacudidos por cosas fuertes no nos unimos. Entonces, cuando se convoca a la gente, el pueblo empieza a reaccionar y los ministros y los pastores pues no tienen tampoco más alternativa que unirse. O sea, fue una cosa que o lo hacemos o nos ganan, o morimos o vencemos, no tenemos otra alternativa. Entonces realmente se da toda esta unidad, incluso de católicos, muchos sacerdotes católicos, muchas monjas, muchos colegios católicos se unen, salen a la marcha, que era algo que tampoco nunca se había visto, pero que entendemos que es un mensaje muy claro de decir: nos tenemos que aliar y tenemos que hacer fuerza los que vamos para el mismo lado, porque aquí es una guerra campal, y la enfrentamos y la vencemos, o nos dejamos derrotar por ellos. Así que la invitación es a que no esperemos que la persecución nos una, sino que el amor de Cristo nos una desde ahora. Bien, vamos a pedir ahora la participación de nuestro pastor Guillermo Aguayo. Muchas gracias una vez más, diputada Ángela, por la visita, igualmente al
concejal de la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo dos inquietudes breves. La primera de ellas, cuando se manifestaron los diferentes colectivos pro familia en vuestro país y tuvieron diferentes iniciativas como las que hemos escuchado de manifestaciones públicas, ¿salían con algún eslogan en particular? ¿Salían con alguna temática en particular? Número uno. Y número dos, una vez que lograron que se retractara el gobierno con respecto a la propuesta educativa, hoy ustedes están viendo que esos cuentos, esas canciones, esos panfletos se han dejado de imprimir, o si estaban impresos, se han dejado de repartir. Unas preguntas muy valiosas, pastor. La primera, es muy importante que en estas marchas y movimientos cívicos haya fuerza. Si en Colombia hubiéramos salido 1.000, 2.000, 3.000 personas, créanme que no hubiera pasado absolutamente nada. Es la unidad del pueblo, la fuerza contundente del pueblo la que los hace retroceder, la que hace que sus rodillas tiemblen, mientras las nuestras están firmes en oración. Así que es importantísimo la unidad, que salgan en bloque, que salgan masivamente y sí que salgan con un referente. Así como aquí es con mis hijos no te metas, que también fue una frase que se usó en Colombia, que sea mis hijos no nos los van a tocar. A mí me decían, pastor, pero ¿usted cuáles hijos? Si usted no tiene hijos. Y yo decía, yo no tengo hijos, pero más loable es mi labor, porque aún sin tenerlos ya estoy luchando por ellos. Así que aquí cabemos todos, los que tenemos y los que no. Es muy importante esos eslogan, porque eso le da credibilidad y todos están hablando el mismo idioma. Si sacan muchos mensajes, se pierde. Entonces, sí es importante que ustedes que han escogido con mis hijos no te metas, todos en las redes sociales, en el Facebook, en las pancartas, lo tengan claro, porque eso les da identidad. En Colombia usamos rescatando principios, que era como la base fuerte de decir nosotros vamos a rescatar esos principios y no los vamos a dejar imponer. Pero este eslogan es extraordinario y deben usarlo todos. En segunda medida, antes de las marchas, el gobierno era sordo, negligente, el ministro no atendía a nadie, las tutelas no las contestaba a nadie, las negaban, todo era supremamente complicado. Y las respuestas del ministerio a los docentes, a los padres de familia, a los profesores, que muy preocupados decían, no queremos esto en nuestras escuelas, era, querido docente, esa no es una decisión suya, hay que cumplir órdenes, es la ley, quiera o no, esto va o va. Eran retadores, eran implacables, no daban oportunidad a nada distinto. Pero una vez pasan las marchas, lo primero que el Señor logró hacer fue mostrar a la luz pública la mentira, porque ellos intentaron negar. Siempre el gobierno va a intentar negar y decir que no, que ese no es el objetivo, que cómo se le ocurre, que ellos nunca han hecho eso, que es una mentira. Y a la luz pública, punto tras punto, se empieza a desvirtuar y quedan ellos ante la opinión de Colombia como unos mentirosos. Entonces eso fue lo primero que el Señor hizo, los desenmascaró. Y segundo, empoderó a las instituciones educativas y empoderó a los grupos eclesiásticos del país. Tuvo el Ministerio de Educación que llamar a un grupo de docentes y rectores de colegios cristianos y algunos pastores a la mesa de concertación del Ministerio de Educación. Entonces ya en esta mesa, los pastores y los docentes encargados y doctos en el tema empezaron a sacar todo lo que no servía. Y esos manuales de convivencia que tenían una fecha límite ya que tenían que ser cambiados, al día de hoy un solo manual de convivencia, ni un solo manual de convivencia en Colombia ha sido tocado ni modificado para incluir la ideología de género. Así que la unión, hermanos, sí hace la fuerza. Ahora, no hemos ganado la guerra, solamente una batalla, porque ellos no descansan. Esta se la ganamos nosotros, pero ya están maquinando cómo entran por otro lado. De ahí la importancia de no dormirnos y seguir siempre al frente. Pero tengan la convicción que si Perú se une, el respaldo de Dios los libera de estas terribles ideologías.